Muy buenos días, el tema de hoy es servir. Vamos al libro de Mateo capítulo 20, versos 26 al 28. Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Servir es algo que hoy en día nos cuesta muchísimo. El servicio tiene que estar ligado a la voluntad, y la voluntad es el quererlo hacer, el que usted quiera servir. El servir en la iglesia, el servir a los discípulos, el servir a los líderes, el servir al pastor, el servir al ministerio, aún el servir en el hogar, a los padres, a la familia, al entorno. El servicio es importante, en el cual se demuestra la humildad. Démonos cuenta que el Señor Jesús fue el que demostró en el servir. Él fue el que nos dio ese ejemplo en el cual usted y yo lo debemos seguir, y es el servicio, el poder servir a los demás, pero servir sin esperar nada a cambio. Porque el mismo Señor lo dice: mas entre vosotros será así, sino el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. El que sirve, el que usted y yo sirvamos, que cuando usted y yo servimos, el mismo Señor se encargará de exaltarnos a usted y a mí. El que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Cuando usted y yo servimos, seremos exaltados en el Señor. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Como el Señor viene y nos demuestra ese servicio en que sirvió a las multitudes, cuando multiplicó los peces y los panes, cuando le dio de comer a la muchedumbre, cuando sanó los enfermos, los paralíticos, los cojos, aun cuando le sirvió a sus discípulos, cuando lavó sus pies, cuando los guió y los orientó. Es el servicio, ese servir es el que usted y yo debemos tener. Si no lo tenemos, debemos pedirle al Señor: dame el don del servicio, el poder servir, pero sin esperar nada a cambio. Porque aún el mismo apóstol Pablo nos habla en Efesios 6:7, dice: sirviendo de buena voluntad como al Señor y no a los hombres. Hay veces que servimos y esperamos la recompensa del hombre. Esperamos que nos dé algo esa persona, que nos diga: mire, le voy a dar esto porque usted me ayudó, porque usted me colaboró, me dio tal cosa. No, esperemos es en el Señor. No esperemos es en el hombre. No debemos esperar en el hombre, sino en el Señor, ya que en el Señor tendremos la recompensa. Es lo que el Señor nos habla ahí en el libro, en este texto, que es el mejor servir que ser servido. Y es que Jesús estuvo atento a las necesidades para servir, y lo podemos encontrar en Mateo 9:35, en el cual el Señor nos enseña que recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Él no esperaba nada de la multitud, él no esperaba nada de la congregación, él no esperaba nada de las personas. Él solamente iba, predicaba la palabra y aún sanaba enfermos, cojos y paralíticos. Donde Jesús iba, servía, porque estaba dentro de las necesidades de las personas. Era donde él se movía, que veía las necesidades de las personas. A veces vemos la necesidad de alguna persona y como que huimos de esa persona. No, ahora viene a pedirme plata, ahora viene que yo le haga un favor, ahora viene que yo le colabore, ahora viene que yo le ayude. Yo como que mejor me aparto de ese lugar, yo como que mejor me retiro. No queremos servir porque siempre esperamos es que el hombre nos dé algo. Démonos cuenta que el Señor Jesús no esperaba nada de nadie. Él vino fue a servir, que a pesar de que él conocía lo que le venía más adelante, el morir en la cruz, y que todas esas personas que él le servía, las mismas personas se encargarían de inculparlo a él y decir que lo crucificaran, pero él nunca dudó en servir. Él vino a enseñarnos ese mensaje, el servir, ya que en el servir está la bendición. Ser observadores y diligentes de cómo actuar con prontitud, así como el Señor Jesús lo hacía, ya que él era un hombre en el cual se basaba en el servicio. Él nos enseña a usted y a mí cómo debemos usted y yo servir, y servir en todo momento y en todo lugar, aún en medio del dolor y el cansancio. Mire cómo el Señor lo hizo en Mateo 14, del 25 al 27. Dice: mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar, y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo: un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis.
Cómo el Señor, aún así, a pesar del cansancio, la fatiga que él andaba o que él llevaba, él no se cansaba de ayudar y de servirle a los demás y de estar atento en las necesidades de los otros. Pero aún así con sus discípulos, ya que ya era la cuarta vigilia de la noche, pero aún así en la madrugada el Señor viene y los atiende a los discípulos y los guía y los orienta, porque ellos estaban en el mar, pero aún estaban como confundidos. Pero el Señor viene y les habla: tened ánimo, yo soy, no temáis, porque aún así el Señor viene y nos da ese ánimo, esa fuerza, esa conformación de la palabra, en el conocimiento que Él quiere darnos a usted y a mí, para poder guiar y orientar a otros y poderles servir. Que usted y yo seamos ese ejemplo a seguir, que muchas veces el Señor nos lo habla a través de la palabra, ya que el servir es una actitud que va más allá de nuestros propios intereses, en el cual usted y yo debemos servir y no es por esperar algo a cambio de lo que nos pueda dar X o determinada persona. No, el Señor quiere darnos a usted y a mí cosas que usted y yo necesitamos, pero solamente que nos dediquemos a servir. El mismo apóstol Pablo nos habla en el libro de Tito, capítulo 2, verso 7, y dice: presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza, mostrando integridad y seriedad. Mire cómo el apóstol Pablo nos enseña que aún así formó sus discípulos, y que aún Tito le decía al apóstol Pablo cómo debería presentarse: presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza, mostrando integridad y seriedad. Es ese ejemplo que el Señor nos manda a usted y a mí en hacerlo, en mostrarnos y enseñarles a los demás en nuestras actitudes, en nuestros hechos, en nuestras acciones, en nuestras palabras, aún en nuestro carácter, en nuestras decisiones, en nuestro entorno. ¿Cómo lo hacemos? Si lo hacemos de buena gana, lo hacemos de mala gana, ahora me toca, ahora es que tengo que servir, ahora me toca ayudarle a esta persona, ahora tengo que regalarle tal cosa, ahora tengo que mostrarle tal cosa. No. Es ese servicio en el cual usted y yo lo hacemos con integridad. Pero esa integridad tiene que ir acorde a la palabra, acorde al amor que Jesús nos expresa a través de las Escrituras, ya que la mejor manera de servir es mediante un buen ejemplo, ya que dice la palabra de Dios que usted y yo debemos ser íntegros con lo que enseñamos, con lo que debemos hacer en buenas obras, y que nuestra conducta, nuestras palabras deben ser irreprochables. El verdadero Hijo de Dios debe entender esto y trabajar para que su vida sea un digno ejemplo de alguien a quien se sigue. Y es lo que el Señor quiere en usted y en mí, que seamos digno ejemplo a seguir, como lo era nuestro Señor Jesucristo, ya que ese ejemplo lo podemos ver en los apóstoles, en los discípulos, como el apóstol Pedro, quien después de que tuvo la impartición del Espíritu Santo, se predicó y ganó a más de 5,000 para Cristo, pero aún él iba, oraba por los enfermos, por los paralíticos, por los que estaban en necesidad, y el Señor lo ayudaba para poder liberar a esas personas, porque veía el servicio en él. Comienza primero ¿por quién? Por nosotros. Yo necesito servir, anhelo servir, pido servir, Señor, para que yo pueda servir en tu nombre, para que tú me veas como ese ejemplo, ese testimonio a seguir. No estés esperando que otro lo haga. Sirve cuando vea la necesidad, aunque nadie más nos colabore, aunque tú veas que otras personas nos pagan de otra manera, que nos pagan de mala gana, pero el Señor es el que recibimos la recompensa. Pero en usted y en mí debe estar el servir, y el servir como lo hizo el apóstol Pedro, considerando vuestra buena conducta, casta y respetuosa. Esta vuestra conducta debe ser así como lo expresa 1 Pedro 3:2, que dice: considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Prediquemos con nuestro ejemplo, que seamos dignos de admiración, de una conducta que inspire respeto y autoridad ante las demás personas, porque vean sus acciones, porque vean mis acciones, porque vean nuestra manera de movernos, de actuar, de hablar y ejecutar las acciones, sin murmurar y sin criticar. Pueda que las demás personas nos paguen de mala manera, de mala gana, pero usted y yo no debemos hacerlo como lo dice Efesios 6:7, sino como para el Señor, sino como para Dios, no como para los hombres. El ejemplo que usted y yo promulgamos es lo que el Señor ha hecho en su vida y en su vida. Vemos personas que sirven y sirven con ogros, con odio, con rencor, con soberbia. O sea, prácticamente les tocó servir, pero no es algo que esté en su corazón, y eso lo vemos en muchas personas que le tocó. Debemos promover que la gente hable bien de usted y de mí, ser íntegros, responsables e irreprochables, servir
servir con nuestros talentos y con un corazón dispuesto, ya que con ese corazón dispuesto usted y yo encontraremos la salvación y la restauración para otras personas. El mismo apóstol Pedro lo dice en 1 Pedro 4, 10 al 11. Lo dice: cada uno según el don que ha recibido, ministre a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. El ejemplo, el testimonio, el mismo apóstol Pedro lo enseñó y es lo que usted debemos hacer a partir de hoy en Cristo Jesús. Amén.